¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga algo? Es que dependiendo de lo que estés haciendo, como que van a variar las etapas del proceso que vayas a realizar. Bien, Pero puede ser como, o sea, lo que tiene que estar descrito es cuándo empieza y cuándo termina cada etapa y cuál es el principio del proceso y cuál es el final del proceso. Pero en el medio pueden ir un montón de cosas distintas. perfecto. A ver, yo tengo un proceso, ¿verdad? Desde materia prima hasta producto. Si a mí lo que me interesa es conocer el proceso, yo lo puedo dividir en etapas y normalmente se estudia cada una de las etapas. A ver, no es tan ortodoxo esto, pero ¿se alcanza a ver ahí? Sí. Yo tengo materia prima a producto, ¿verdad? Este proceso yo lo puedo dividir en varios, pueden ser una, 3 etapas, 5 etapas. Esas etapas, ¿por qué las puedo variar o por qué las divido? Las debo dividir en función de las transformaciones que se generan en cada una de ellas. Es decir, yo no puedo dividir un proceso en las etapas que a mí se me ocurran, sino que tienen que ver con también lo que vos decías, el tipo de transformaciones que hay. Esas transformaciones, si ustedes se acuerdan, pueden ser físicas o químicas. Si son transformaciones químicas, se denominaban de una manera; si eran transformaciones físicas, se denominaban de otra. Si eran físicas, se llamaban operaciones unitarias, ¿se acuerdan? Y si son procesos de transformaciones químicas, se llaman procesos unitarios. ¿Eso sí lo recuerdan? Sí, el proceso de manufactura, puede ser. Sí, tal cual. Bien. Entonces, ¿cómo yo para llegar desde la materia prima al producto voy teniendo la secuencia lógica y cronológica de alguna manera de esas materias primas para poder llegar al producto? Eso es lo que se llama proceso. Eso es la tecnología del proceso que debo utilizar para obtener un determinado producto. ¿Hay una sola tecnología de proceso para un producto? No, puede haber más de una. Entonces, a eso yo lo denomino tecnología de proceso. A esa tecnología de proceso yo la puedo modificar si le cambio una o varias etapas modificando la transformación. ¿Está? Estoy buscando un ejemplo rápido y podemos decir algo. Yo puedo tener, por ejemplo, una misma transformación. Por ejemplo, debo concentrar algo. Estoy concentrando un jugo. Mi etapa de transformación es esa concentración. Pero lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer una concentración con evaporación o puedo hacer una concentración con membranas. Entonces lo que yo estoy cambiando ahí es el proceso, porque ya hago diferentes maneras de llevar adelante esa concentración, ¿sí? Después podemos ver con qué equipamiento hago cada una de esas transformaciones, y ahí es la tecnología del equipamiento. Esa tecnología del equipamiento, que es la que normalmente más se modifica en las empresas o en los procesos, tiene que ver con qué: con mejoras en la calidad del producto final o de la salida de esa etapa, de ser más eficiente en cuestiones de energía, de menor cantidad o de mayor rendimiento en cuestiones de reacciones químicas, si hay que hacer porcentaje de transformaciones. Eh,
puede ser que sea de mayor velocidad de producción, equipamiento que necesite más cantidad de obreros o menos cantidad de obreros allí, que se puede trabajar en forma remota, que puedo eh, acoplarlo a otro sistema para que trabajen en forma automática. Entonces, todo eso me hace a cambiar la tecnología del equipamiento en un mismo proceso. Eso me va a modificar fundamentalmente a mí las instalaciones. Entonces, al momento de llevar adelante el diseño de una instalación, debo tener muy presente qué tipo de proceso voy a utilizar y qué tipo de tecnología voy a utilizar para llevar adelante el proceso. ¿Sí? Y esto también seguramente me va a estar acompañando a los materiales que voy a necesitar, porque hay veces que al modificar tecnologías de proceso y tecnología de equipamiento, estoy modificando también en cantidad y en cantidad de cada uno de los materiales y en cantidad de diferenciación de materiales que puedo o necesito utilizar para llevar adelante el objetivo. Así que lograr ese objetivo propuesto, debo plantearlo con estos puntos, con el personal que va a trabajar, con los edificios que voy a tener para, si los tengo o no, esa es otra cuestión, es decir, si yo ya tengo un edificio, será un factor limitante para mi planificación, los equipos y los materiales. ¿Cuál es el objetivo? Yo ahí en el anterior poníamos lograr el objetivo propuesto. ¿Cuál puede ser ese objetivo propuesto? Pueden ser varios, muchos, acá hay un listadito de algunos nada más, pero puede ser producir un producto determinado, un proceso o servicio, desarrollo del proceso de manufactura, ver qué tipo de herramientas necesito, solamente diseñar layout de las celdas de trabajo o diseñar todo lo que es el sistema de manejo de materiales de una industria. Así que el cuestión de objetivo de esa planificación puede ser variado, ¿sí? El más complejo, ¿cuál es? El de una empresa completa. Acá le puse un par de definiciones, que una es manufactura y la otra es operaciones. Es decir, si ustedes están leyendo ahí, ¿qué se ve? Es como que una está incluida dentro de la otra, ¿sí? Es decir, manufactura nos ubicamos solamente en la producción de productos tangibles. Y a eso sí lo denominamos fundamentalmente producción. En cambio, las operaciones tienen que ver con actividades y procesos que pueden ser de productos tangibles o intangibles, y ahí ingresan tranquilamente los servicios, ¿sí? Así que operaciones obviamente es más amplio que manufactura. ¿Qué querrá decir eso? Jerarquía de planificación de instalaciones. Es decir, es una manera de encarar esa planificación de instalaciones. Es decir, para diseñar tener una empresa completa, una planificación de instalaciones completa, necesito tener algunos diseños más chicos de alguna manera, ¿sí? Que tiene que ver con las estructuras, el layout de planta, el diseño del manejo de materiales. Con eso confluyo en el diseño de la instalación y viendo ese diseño de instalación y dónde lo voy a ubicar, completo la planificación de la instalación. Cuando colocamos layout, ¿sí? ¿Qué entendemos por el layout ahí? Cuando decimos diseño de la estructura, sería del edificio,
y el diseño del layout y del sistema de manejo de materiales. ¿Alguien me puede decir algo de eso? Sería como la disposición o dónde vas a ubicar el equipamiento. Ujú, muy bien. Ahí hay dos formas de hablar de layout, que ustedes obviamente ya lo van a desarrollar mejor, pero para que se tenga una idea, el layout, en una definición bastante apretadita, pero buena, podemos decir que es el diagrama de implantación de los equipos, de todos los equipos, en el área de producción para llevar adelante la producción de tal producto. Es decir, sería el diagrama de implantación de los equipos en la planta de producción para una determinada capacidad de producción y demás de la empresa, a la cual se le debe agregar un par de cositas. Una es que dice que debe ser racional esa distribución, y la otra es que debe ser económica. Es decir, yo voy a terminar concluyendo con una distribución de esos equipos, pero que sea racional y económica. ¿A qué se apunta con esto? Racional implica que se ha pensado, ¿verdad? Así que es una distribución para eso, nada más. Es decir, yo no puedo copiar la distribución de planta de una empresa a otra. Lo puedo hacer, pero seguramente correré riesgos de que no funcione bien y no cumpla con la segunda condición, que sea económica. ¿Y esto es por qué? Porque depende de cómo yo instale los equipos, voy a tener que tener en cuenta movimientos de materiales, movimientos de personas. Esos movimientos van a tener que ver sí o sí con los accesos que tengo de la planta hacia el afuera, es decir, con dónde me vinculo con el ingreso de materia prima y la salida de producto, cómo hago los ingresos y la salida de visitantes, de controles, los efluentes, lo que tiene que ver con los servicios auxiliares. Entonces, todo esto lo tengo que ver solamente para esa instalación. Y a eso se le suma el manejo de materiales, que es todo un diseño del sistema de manejo de materiales que nosotros ya lo vamos a ir viendo la semana que viene. Ya arrancaremos con, el jueves creo, con manejo de materiales, es decir, cómo diseñamos todo lo que tiene que ver con el movimiento de los materiales, que tienen unas características fundamentales. Es decir, nosotros cuando decimos diseño de manejo de materiales, son aquellos materiales que son sólidos o semisólidos, o pastas. No tiene que ver con los fluidos, es decir, ni los líquidos ni los gases. Esos se manejan por otro lado. Entonces, nosotros nos vamos a abocar en el sistema de manejo de materiales con esos materiales que no son fluidos de alguna manera. ¿Esto por qué? Porque los fluidos, ¿cómo los manejamos a los fluidos? ¿Por dónde se manejan? Por caño, tubos. Por cañerías, perfecto. Es decir, si son líquidos o son gases, lo movemos por cañerías. Fundamentalmente son los que ustedes ya vieron en servicios auxiliares. Es decir, los servicios auxiliares todos se manejan por cañerías. Pero a eso hay que sumarle las materias primas o insumos y demás que se necesitan en la empresa, que son fluidos y los podemos manejar por cañerías.
Es decir, que eso es bastante fácil y es mucho mejor manejar fluidos que manejar sólidos. Eso ocurre siempre. Todos los demás lo vamos a manejar en un sistema de manejo de materiales. ¿Por qué les parece que es más fácil manejar un fluido, un líquido o un gas, un líquido que un sólido? Y porque con el líquido, un tanque, las cañerías y una bomba ya puede empezar a mover. En cambio, el sólido tenés que ver qué características tiene el sólido, de si es polvo, capaz en qué transportarlo y demás. Bien, bien, muy bien. Además piensen en esto, es decir, en donde estén ustedes, si de un punto, de un rincón de la habitación donde están, lo tienen que llevar a ese líquido al punto extremo, pero que está en el techo, lo llevan con una cañería contra la pared, ponen coditos, suben, casi ni nos damos cuenta por dónde va el material, ¿verdad? Ahora, si en lugar de mandar agua como tendríamos que hacer, tendríamos que llevar cubitos de hielo o rolitos, no es tan simple. Es decir, ya de por sí, si ustedes miran rápidamente así, necesito 2 transportadores. Uno que lo haga en forma horizontal, otro en vertical, o si pongo uno que sea inclinado, cruzo toda la habitación. Y al cruzar toda la habitación, ¿qué ocurre? Empiezo a tener problemas de circulación, posibilidades de accidentes, roturas, se complejiza bastante. Así que desde una mirada lógica y rápida, es mucho más simple manejar fluidos que manejar sólidos. Además, con una bomba, ustedes como saben, cerramos y abrimos una valvulita y cambiamos el caudal. El caudal, sea másico o como fuese, de sólidos, tengo que estar modificando velocidades de transporte en 2 o más equipos. Y eso también lleva a tener bastante problemas. Los mantenimientos. Mantenimiento de un sistema de circulación de fluidos. Es cero. Lo único que tengo es que una bomba, va el fluido por toda la cañería, una válvula, modifico eso y ya está. No tengo casi mantenimiento. Ahora, el uno de, piensa así rápido, una cinta transportadora, un tornillo sin fin, que después lo vamos a ir viendo bien. Tengo muchísimos sistemas de movimiento, es decir, cada lugar donde tengo un movimiento, tengo una necesidad de mantenimiento. Así que el costo de mantenimiento es muchísimo más alto. Las posibilidades de rotura son más altas. El peso es muchísimo más elevado que una cañería y una bomba. Entonces, cuando se pueda utilizar fluidos, lo que hacemos en las industrias es utilizar fluidos. Si no queda otra, hacemos manejo de materiales. En un montón de casos, ya directamente hay que utilizar manejo de materiales y se hace. Es decir, si tenemos que estar moviendo cuestiones que tienen que ver con, de por sí ya, si el producto es granulado, si es un sólido que no se puede disolver, si el mismo material de empaque, todo eso lo tenemos que manejar como un sistema de manejo de materiales. Bien. A ver qué tengo aquí en la siguiente. Bueno. Antes de ir avanzando en esto, recién hablábamos de servicios auxiliares, que son normalmente fluidos, que los debo manejar por cañerías. Por el otro lado voy a tener mis manejos de materiales y tal vez mis fluidos que son de producción. ¿A qué llamamos servicios auxiliares en una industria? Ustedes ya lo vieron, así que me pueden decir.
A ver, alguien que arriesgue algo. Puede ser agua, luz, gas, aire Sí, comprimido. bien, esos son. Y estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué son? ¿Para qué Son los todos los servicios que no son parte del proceso en sí. Bien, a ver. Refrigerante, Está. La idea está. calefacción, A ver, etcétera. yo les digo algo, a ver si ustedes están de acuerdo. Los servicios auxiliares son aquellos servicios que necesita el proceso. Ya no necesita el producto, necesita el proceso, ¿sí? Para que se realice en las condiciones que nosotros requerimos. Es decir, ¿cuáles son? Como bien decía el compañero ahí, agua, luz, gas, vapor. ¿Por qué? Porque necesito vapor para calefaccionar un determinado equipo, porque necesito energía eléctrica para mover un determinado motor que me haga girar un agitador, porque tengo que hacer una suspensión. Entonces, estos servicios son los necesarios para controlar el proceso, llevarlo adelante en los requerimientos que nosotros le estamos imponiendo, porque tampoco me sirve en cualquiera. Es decir, yo tengo vapor, pero necesito vapor a 5 atmósferas. Si tengo vapor a 3 atmósferas no me sirve. Si necesito energía eléctrica, pero la energía eléctrica no me alcanza a mover el motor de 5 HP o de 10 HP que tengo, tampoco me sirve. Entonces, son esos insumos que necesita el proceso para llevarlo adelante en las condiciones que nosotros requerimos, pero que no se incorporan al producto. Muy bien, hay alguien por ahí lo planteaba, es decir, son insumos, materiales, lo que sea, que no entran en el producto, son externos. Y estos servicios auxiliares tienen una particularidad, que se producen en un lugar diferente a donde se consumen. ¿Se entiende eso? Sí, pero Bien, es decir, en las industrias hay usinas que generan el servicio y luego se transporta por cañerías y los utilizo en los distintos equipos. Tengo usina generadora de vapor, que es la caldera. La usina generadora de aire comprimido, ¿qué puede ser? Un compresor. La usina generadora de agua de enfriamiento, una torre de enfriamiento. Entonces, a eso luego lo distribuimos por cañería. Y es como pasa en casa, digamos. Si nosotros no viviríamos en Santa Fe, supongamos que vivimos en un lugar donde no tenemos servicio de aguas santafesinas que nos están proveyendo el agua corriente, o estamos en un campo. A nadie se le va a ocurrir hacer una perforación con una bomba para el inodoro y otra perforación con una bomba para la pileta de lavar la ropa y otra para la pileta de la cocina, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Una sola perforación, va a un tanque y distribuimos. Exactamente lo mismo hacemos en las industrias. Con la energía eléctrica pasa lo mismo, es decir, incorporamos energía por un tablero a una determinada como es, a una determinada diferencia potencial, a una tensión, que normalmente es media tensión en las industrias. Con transformadores las bajamos a baja tensión, que es donde lo utilizamos nosotros, y lo distribuimos. Es decir, esas son las maneras de trabajar, ¿sí? Como hacemos en casa, lo hacemos a nivel industria. Y esas cañerías van circulando por todas nuestra, nuestra empresa, nuestra industria. Tengo algo que tener en cuenta por dónde vayan las cañerías, si las tengo que identificar con algo, cómo lo hago, ¿se acuerdan de eso?
¿Hay colores para cada tipo de cañería Muy bien. o no? Para cada tipo de servicio hay colores. Claro. Hay un código de colores para identificar cada uno de esas cañerías. Y pueden ir por cualquier lugar. Van por No, no el- se puede. Bien, ¿por qué no se puede? ¿Por dónde debería ir? No puede ir muy cercana al piso por posibles, o sea, por roturas y todo ese tipo de cosas de golpes, y lo mismo con los diferentes materiales según lo que se esté transportando dentro de la tubería. Bien. A ver, veamos esto entonces. Tenemos lugares donde generamos el servicio y lo debemos trasladar. Como los debemos trasladar, lo hacemos por cañerías. Esas cañerías las debemos identificar porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando por ahí dentro, ¿verdad? ¿Cómo lo identificamos? Con ese código de colores, que ahora lo repasamos. Que si hablamos de, dijimos, gas, el gas es color amarillo, energía eléctrica es color negro, el vapor es color naranja, el aire comprimido es color azul, ¿qué otra cosa me queda por ahí? El vacío es color castaño, el agua fría, el agua de refrigeración es color verde, el agua, si es caliente, es color verde con franjas naranjas, todo lo que es para lucha contra incendio es color rojo. Esos son los principales. Yo le di el código de colores, que es el que se utiliza ahora y que es el último, pero hay otros que está en funcionamiento también, se utiliza, y donde yo le dije el vapor es naranja y en ese anterior el vapor es rojo, y en ese anterior también la energía eléctrica era azul en lugar de negra, y el vacío era gris, ahora es castaño. Pero se pueden usar los dos. ¿Por qué se pueden usar los dos? Se pueden usar los dos porque es un código de colores de norma IRAM. No es una ley que debemos cumplir. ¿Y por qué no es tan así? Porque todos los códigos de colores de los distintos países no son todos iguales. Se trabaja para ir llegando a uno igual. Pero piensen ustedes, están trabajando en Argentina, en una empresa donde tiene otra planta en Sudáfrica o en la India. Si el código de colores no es el mismo, y nosotros le dijimos que este es el código de colores que tienen que cumplir cuando van al otro, van a tener algún tipo de problemas, tal vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un código de colores que dé referencia, pero cada empresa tiene la posibilidad de manejar su propio código de colores. Sí debe cumplir con algo, que toda persona que ingresa a la planta debe conocer el código de colores vigente ahí dentro. Y eso es fundamental. Entonces, por eso hay unos pequeños cambios y se van haciendo continuamente cambios en los códigos de colores. Pero el último que está dado por IRAM es el que yo les di. Vapor es naranja, solamente el rojo quedó para la lucha contra incendios, les decía, el vacío es color castaño y la energía eléctrica es negra. Aquellos que son cuestiones peligrosas, como por ejemplo, si tienen efluentes que son complicados o no, o algún producto que está dando vuelta por ahí, si son inocuos, se lo identifica de un color, normalmente puede ser violeta o lila. Ahora, si eso es tóxico, además, tiene franjas del color del vapor. Si estamos usando el naranja, será naranja. Lo mismo para el agua caliente. El agua caliente es color verde con franjas. ¿De qué color la franja? De lo que utilizamos como identificación del vapor. Sería color naranja. Esas identificaciones y esos códigos de colores, sobre todo los colores,
sí o sí debo tener pintado, a lo mejor no en toda la línea, porque si tenemos, qué sé yo, 300 metros de cañería, a veces no es tan simple pintar todo. Pero sí en los lugares donde yo tengo acceso a esa cañería. Acceso físico o acceso a datos de esa cañería. Entonces, donde hay una válvula, donde hay un instrumento, como puede ser un termómetro o puede ser un manómetro, o tengo la posibilidad de tomar de esa cañería, qué sé yo, una T, una derivación, en esos lugares, en esos sectores, sí tienen que estar identificados muy bien con los colores, para no tener ningún problema. Y lo que decíamos está muy bien, no se puede colocar en cualquier lado, porque lo que necesitamos es tener una muy buena circulación, que no haya problemas de llevarme por delante ninguna cañería, que no sea ningún obstáculo, pero que sea también fácil de mantener, porque uno podría decir, bueno, si tengo un galpón de 10 metros de altura, lo hago allá arriba contra el techo, no me va a molestar, y no, allá no va a molestar. Pero si tengo que hacer un mantenimiento, tengo que hacer una revisión, lo que fuese, tengo que subir a alguien 10 metros de altura, con herramientas, que se pueden caer las herramientas, pueden lastimar a alguien abajo, entonces tampoco nos vamos hasta allá. ¿A qué altura se hacen normalmente? Y se hacen a una altura de unos 4 metros. 3 metros y medio a 4 metros y medio. 4,20. Por ahí más o menos es las alturas que se llevan las cañerías. ¿Por qué? Porque con esa altura yo me aseguro poder pasar por debajo si necesito un camión, una grúa, y no entorpezco el normal desarrollo, y por otro lado no genero demasiados problemas en algún posible mantenimiento o alguna refacción o alguna modificación de la cañería. Y también lo que ustedes siempre ven es que están externas a las paredes, no están empotradas como tenemos esos mismos servicios en cada una de nuestras casas. ¿Y por qué? Y primero porque son de grande tamaño, no tenemos una pared tan grande como para hacer una canaleta de estas, nos quedaríamos sin pared soporte. Y por el otro lado, es porque es mucho más simple acceder a las cañerías, tanto para tomar ese fluido, como también por alguna reparación, y si se rompe algo, uno rápidamente identifica dónde está el problema. No tiene un manchón enorme y no sabe dónde sale. Directamente lo determina en dónde está. Así que por eso se hace de esa manera. ¿Tienen alguna, no sé si duda, pero algo que quieran preguntarme sobre esto? ¿Ustedes lo vieron bien a esto? Los dormí. Sí, se entendió, pero. ¿Se entendió? Bueno. En la próxima me voy a acomodar un poco mejor algunas cositas y les voy a colocar algunos gráficos para poder charlar un poquito mejor con esto. Pero quería por lo menos entrar en el tema. Ustedes lo que tienen que tener muy en claro es que cuando decimos manejo de materiales no tiene nada que ver con los fluidos, y que dentro de esos fluidos hay algunos que van a ser fluidos que tienen que ver con el proceso, como los servicios auxiliares, y otros que tienen que ver con el producto, que pueden ser materias primas e insumos, ¿sí? Y lo vamos a atender de alguna manera diferente unos de otros. Acá habíamos hablado de puntos estratégicos de la planificación de instalaciones. Y acá tenemos que ir viendo algunas cuestiones, es decir, depende de lo que vayamos a planificar. Por ejemplo, si vamos a utilizar almacenes, el número de almacenes, la ubicación, el tamaño, si vamos a tener centros de distribución o no, si podemos tener almacenes dentro de la empresa como fuera de la empresa.
Podemos tener almacenamientos centralizados o descentralizados. Podemos hacer compras de instalaciones existentes en lugar, o podemos tener solamente una compra de terreno. Y bueno, tenemos la distribución que podemos hacer. Tenemos que tener en cuenta, ahí dice distribución para el futuro, es decir, dentro de cuando uno está haciendo el diseño de la planta, lo que debe tener en cuenta es esa futurabilidad del proyecto. Es decir, no podemos armar algo como para que nos quede justito hoy, y si dentro de 5 años crecemos más de lo que estábamos pensando, y bueno, nos tenemos que ir a otro lado. No, tenemos que hacer esa previsión. Obviamente tiene que ser una previsión adecuada, pensada. Si hoy nos alcanza con un terreno de cuarta manzana y estamos proyectando crecer al doble, demás, bueno, a lo mejor necesitamos como mucho una manzana completa en un parque industrial, pero no podemos comprarnos 4 manzanas por las dudas a ver cuánto vamos a ir creciendo. Porque eso volveríamos, si volvemos para atrás, ¿qué tendríamos problema? Tendríamos problema en ese layout que decíamos racional y económico, porque a todo el resto del terreno que hemos comprado y que no vamos a utilizar, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que ponerle alambrado, luces, y eso es costos, ¿sí? Entonces hay que tener previsiones a futuro, pero certeras. Se requiere de flexibilidad debido a incertidumbre, variaciones de mercado y tecnológicas. Eso siempre, es decir, uno debe pensar en un diseño que sea flexible. Más en un país como el nuestro. Continuamente tenemos incertidumbre siempre y variaciones también. Es decir, en que un mes debemos producir mucho, el siguiente más y más, y parece que esto se va muy bien, y después tenemos 3 o 4 meses que se nos cae abruptamente la demanda. Entonces, si uno tiene flexibilidad, lo que puede y lo que hace habitualmente es amortiguar esos cambios y poder trabajar con la misma tecnología y con el mismo equipamiento sin tener que hacer otras inversiones. Y eso es lo que se busca. Además, estoy mirando, no está aquí, pero lo que uno también busca es que sea flexible y, si se puede, versátil. Es decir, que con el mismo equipamiento, con pequeñas modificaciones, podamos hacer o elaborar más de un producto. Entonces podemos dar una mayor oferta y una respuesta al mercado si en algún momento se necesita cambiar en algo. Entonces, necesitamos tener esos puntos de encuentro en cuestiones como futuro, flexibilidad a corto y mediano plazo, versatilidad para movernos rápidamente, trabajar, dice ahí, nivel de integración vertical, cuestiones de manufactura y almacenamiento, sistema de controles, ¿sí? Fíjense ahí que dice movimiento de materiales entre edificios o distintos lugares. Eso es muy costoso en las empresas, y costoso por varios motivos. Es decir, si yo distribuyo mal las instalaciones, que acá me quedé con algo que no se los dije. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que un layout de planta era la distribución racional y económica de los equipos? También podemos definir layout como el layout general del complejo industrial, y que sería la distribución racional y económica de las distintas áreas que componen ese complejo industrial. Entonces hay varias veces que en las mismas industrias tenemos distintas plantas de producción de algo, con distintos almacenes que nutren a cada una de estas plantas.
depende de dónde los ubiquemos a las plantas y a los almacenes, a veces tenemos mucho movimiento de material dentro. Y eso conlleva que a costos de energía, a pérdida de tiempo, porque no lo hago de inmediato de un punto a otro. Y eso si lo estoy pensando en moverme a lo mejor con un montacargas. Pero si lo tengo que hacer con transportadores fijos, necesito una inversión importante. Y además sumo otro problema que tiene que ver con las posibilidades de accidentes. Tanto accidentes que genere problemas en el personal, es decir, que tengan accidentes físicos el personal, y por el otro lado, pérdidas de material por roturas. Así que eso hay que tenerlo también muy en cuenta cuando trabajamos materiales en diferentes edificios. Bueno, los objetivos de la planificación. Mantener la misión de la organización mediante mejoras en el manejo de material, control de materiales, resguardo del producto. Utilizar de manera efectiva la gente, equipos, espacios y energía, minimizar el capital a invertir, ser flexible y de fácil mantenimiento, proveer seguridad a los empleados y satisfacción en el trabajo. Este punto es fundamental, ¿sí? Creo que estos no tienen nada que ver con que el 1 es el más importante que el 5. Parece que todos son fundamentales. Obviamente, el de mantener la misión de la organización es el fundamental, porque si no, no tenemos el sentido de nuestra empresa. Pero todos son igual de importantes. Y el último punto, que a veces uno lo toma como algo que, para decir, bueno, tenemos que tener a los empleados contentos, o bien, con ganas de ir a trabajar, es básico. Porque todo lo que está por encima de ese punto se consigue con ese personal que esté muy bien en la empresa, con satisfacción en la empresa, que se sienta cuidado en la empresa, que se sienta seguro y que se sienta con dos cosas que tienen que ver también con la posibilidad del crecimiento personal y por el otro lado las posibilidades de ser escuchado, de alguna manera de intervenir en las cuestiones de la empresa. Si uno tiene ese tipo de empleados, se consigue muchísimo mejores logros. Además, si tenemos una empresa segura, no solo no perdemos días de trabajo de empleados que se lastiman, no tampoco necesitamos tener un reemplazo de ese personal que se lastimó, sino que no es lo mismo estar en una sección en donde alguien se lastimó a que no haya ocurrido nada. Porque se trabaja mucho mejor, se produce mucho más, entonces lo que necesitamos es no solamente seguridad al empleado para que esté siempre sano y bien, como lo que necesitamos que sea, tampoco es para ahorrarse dinero en salud y en reemplazo de personas, sino que lo necesitamos de esa manera para aumentar la productividad de la empresa, que es como un objetivo que se cumple como consecuencia, ¿sí? Así que eso siempre es importante y en todo el diseño que siempre hagan tienen que velar por esto, es decir, que las plantas sean con muy buena iluminación, que alguien pueda ver toda la sección de trabajo, que no haya posibilidades de lugares muertos, que queden por ahí encerrados, que sean feos de todo, de trabajar, de acercarse o de modificarlo.
Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, eso lo tienen más que sabido, ¿verdad? Es decir, cuando llevamos adelante el proceso de resolver problemas de ingeniería, cuando hacemos una instalación es más o menos lo mismo cuando diseñamos. Es decir, debemos plantear, ¿qué hacemos cuando resolvemos el problema? Planteamos el problema. Al plantear el problema debemos entender el problema, ¿sí? Porque si lo entendemos lo podemos analizar bien, buscar esas soluciones alternativas, evaluar cuál es la mejor alternativa para implementar, seleccionarla e implementarla. Y a ese implementar luego debemos controlarlo periódicamente, porque dijimos que era dinámico. Así que siempre tenemos que ir controlando porque van a aparecer posibilidades de mejora. Cuando trabajamos nosotros en mejora continua. Así que siempre tenemos que tener o ser criterioso de controlar e ir implementando nuevas. Yo siempre les digo a ustedes, es decir, en ingeniería no hay soluciones ideales. Uno que busca la mejor solución, pero esa mejor solución la vamos a conseguir si alcanzamos el óptimo, es decir, el óptimo para cada situación. Nosotros podemos tener muchas alternativas de soluciones, pero seguramente alguna de ellas será la adecuada para distintas circunstancias. Si no, cuando buscamos soluciones alternativas siempre habría una sola. Es decir, vamos a conseguir muchas más que una. Cuantas más consigamos siempre va a ser mejor. Y de esas debemos ver cuál es la que conseguimos llegar cercano al óptimo. Al óptimo para nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, siempre está medio lejos del ideal, pero el óptimo es lo mejor que podemos tener. Bien, esto es lo que recién medianamente charlábamos, ¿sí? Pero lo repasamos si quieren. Es definir, redefinir el objetivo de la instalación, especificar actividades primarias y secundarias, determinar las relaciones entre las actividades, determinar necesidades de espacios, generar planes de instalación alternativos, evaluar planes de instalación, seleccionar un plan de instalación, implementar el plan, mantener y adaptar el plan, redefinir los objetivos de la instalación. ¿Qué factores importantes para evaluar en esto? Lo que recién hablábamos, cuando hablábamos de características del layout. Es decir, cuando uno diseña ese layout, busquemos la distancia total recorrida, esa debería buscar la mínima. La mejor visibilidad del piso de manufactura. La estética global. La factibilidad y facilidad para asegurar futuros negocios. Entonces, en esto estamos más o menos lo que veníamos charlando hoy. En el manejo, nosotros sí vamos a tener que invertir en equipos, usar equipos de manejo de materiales. Eso, cuando hablamos de manejo de materiales, siempre uno está pensando en manejo de equipamiento autónomo o mecanizado, y pueden ser también manuales, ¿sí? Necesidad de espacio, carga unitaria, eso lo vamos a ir viendo, porque no... ¿Saben lo que es una carga unitaria?
¿Escucharon qué es carga unitaria? Ahí por el chat le estamos diciendo que no. Ajá, perdóname. A ver, vamos al chat. Bien. La carga unitaria, que es lo que también vamos a ver la semana próxima, es decir, es el volumen mínimo que yo utilizo para hacer el manejo de materiales. Es lo que hoy habitualmente se utiliza en los pallets. Sobre los pallets se genera un cubo logístico que se llama, y eso es una carga unitaria. En manejo de materiales siempre se supuso y se sabía que manejar una carga unitaria, una solita, es mucho mejor que llevar ese mismo volumen en 20 partes. Si debemos manejar y llevar cajas de zapatos en un pallet, entran 100 cajas de zapatos, es más fácil hacer un solo traslado que hacer 100 chiquitos. ¿Qué es lo que ocurre? Antes no existían el equipamiento ni los accesorios para poder llevar adelante este manejo de materiales. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? No teníamos esa alternativa. Hoy sí la tenemos. Y entonces lo que se hace es eso, poder trabajar con cargas unitarias. Esas cargas unitarias las vamos a definir en función del material que vamos a utilizar. Si trabajamos con cajas que son no tan pesadas, podemos llevar adelante una buena cantidad de materiales en una carga unitaria. Si son, qué sé yo, repuestos, motores, tal vez vaya uno o dos por pallet, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir viendo después. Pero a eso es lo que llamamos carga unitaria. Entonces, todo ese manejo a través de carga unitaria, que tiene muchos beneficios, más que solamente llevar de a uno las cajitas, porque tenemos menos posibilidades de daños, de accidentes, se trabaja mucho más rápido, es más fácil para el inventario, un montón de cosas. Hoy por hoy se trabajan con cargas unitarias. Las estrategias, acá hablamos del almacenamiento, bueno, y lo que tiene que ver con los edificios. Bien. ¿Qué problemas podemos abordar o que tenga en cuenta un layout? Es decir, ¿para qué podríamos utilizar o modificar un layout? Podemos determinar la ubicación de una nueva máquina, es decir, hay veces que nosotros ya tenemos una planta funcionando y debemos incorporar una máquina. Cuando debemos incorporar esa máquina, evidentemente generaremos una perturbación en nuestro diseño de planta o de layout. Y lo debemos asumir como tal y tal vez tengamos que hacer una modificación importante. Podemos desarrollar un layout para una planta de producción existente o desarrollar un nuevo layout para una planta de producción que se va a desarrollar. Es decir, podemos desde hacer un layout desde cero, donde no tengo nada, reestructurar un layout para una planta que está funcionando, o podemos modificar ese layout en función de alguna modificación que me perturbe el estado de equilibrio de alguna manera que tenía yo en mi planta con el diseño o la distribución de los equipos en mi planta. Y eso podemos ir tomándolo, o la otra también es por qué se nos puede generar un problema de layout. Porque puede haber cambios en el diseño del producto, es decir, si tengo que variar el producto, hay veces que debo modificar el layout. Si voy a suprimir o agregar
un producto, tal vez tengo que modificar mucho una línea de producción. Al cambiar toda una línea de producción, mi layout general va a cambiar. Qué sé yo, una planta productora de alimentos, qué sé yo, de caramelos, por ejemplo. Cambio una línea de producción o la mitad de una línea de producción que tenía de caramelos duros por otras, porque el caramelo ahora va a tener un agregado en el interior, con un, qué sé yo, con estos polvitos que son de bicarbonato, que generan espumita o lo que fuese. Algo voy a modificar, tengo que modificar esa línea de producción, y bueno, eso me lleva a cambiar a lo mejor mucho de mi layout de planta. Puedo cambiar el diseño del proceso porque mi proceso cambia, es decir, la tecnología del proceso yo lo varío porque hoy se puede trabajar de otra manera, porque es más beneficioso, porque me lo imponen algunas normas. Hay veces que directamente nos dicen no se puede trabajar más con este proceso porque se utiliza tal producto o esta etapa de transformaciones genera demasiada polución, no se permite más. ¿Y qué hacemos? Y bueno, hay que cambiarlo. Entonces hay que cambiar el proceso, ese proceso implica cambiar el layout. Hay veces que podemos agregar o eliminar un proceso completo, y la otra es lo que yo les decía, con reemplazo de equipos por cambio de tecnología de equipamiento, o porque esa tecnología de equipamiento me impone trabajar con otro tipo de tecnología y otro tipo de mano de obra también. Tal vez necesito menos mano de obra, debo poner más equipos en un mismo lugar y tengo que reestructurar todo lo que tengo porque la nave ya la tengo. Así que tengo que cambiar de lugares de equipo para, diciéndolo simplemente, que entren los nuevos. Y los objetivos en la layout de instalaciones, ¿cuáles pueden ser? Minimizar la inversión en equipos, minimizar el tiempo de producción, minimizar el costo de manejo de materiales. El costo de manejo de materiales en un sistema de producción es muy alto. Depende de las actividades que hay, puede ser desde un 15% a un 70% o más alto por ciento en el costo del producto. Entonces, cuando uno ataca el diseño del sistema de manejo de materiales, es una parte fundamental en los costos de producción. Hay veces que uno pierde el sentido y se va a ver cómo bajo costos en otras cuestiones. A lo mejor decir, bueno, cómo disminuyo personal en tal lugar, y lo que tengo que hacer en realidad es ver cómo minimizo los costos de energía en mi manejo de materiales. O disminuyo el tiempo en ese manejo de materiales y a lo mejor puedo incrementar un buen porcentaje la producción en el mismo tiempo. Es decir, el manejo de materiales es fundamental, un punto a tener muy en cuenta en cualquier industria. Obviamente hay algunas más y otras menos. Piensen ustedes en un manejo de materiales de un corralón, de estos corralones que llevan adelante materiales de construcción. Hoy ustedes van y tienen todo paletizado, se maneja muy rápido, llevándole a los clientes y haciendo la composición de los pedidos, pero hasta hace unos años atrás era bastante más caótico y era camiones volcadores para la arena, camiones volcadores para la cal, el que llevaba cemento no podía llevar la piedra porque uno era volcador y el otro no necesitaba. Era bastante engorroso. Hoy con un mismo camión hago la distribución de todos esos materiales en más de un cliente. Los voy conformando, los voy dejando, es rapidísimo y eso genera un cambio total en cómo se maneja. Y en este caso estoy hablando de una sola actividad que es la
distribución de materiales de construcción. Y dentro de la empresa también es lo mismo. Entonces, cuando uno diseña ese manejo de materiales muy bien, tiene muchas posibilidades de ser exitoso en toda la producción. Maximizar la utilización del espacio, mantener la flexibilidad en la disposición y operación y dar seguridad y confort a los empleados. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos más o menos bien? Vamos a ir avanzando. Sí, profe, Sí, todo todo bien. bien, profe. Perfecto. Bueno. Acá tenemos dos maneras de trabajar casi extremas, digamos. Uno es el enfoque secuencial, que es el que tienen en la filmina, y en el otro slide que van a ver es el integrado. El enfoque secuencial es el más tradicional de alguna manera, ¿sí? Es tal vez el más ordenado, puede ser. Es aquel que se va llevando dando el diseño en cada uno de los departamentos de diseño, ¿sí? de esa empresa. Es decir, diseñamos el producto, con ese diseño diseñamos el proceso, el layout de la instalación, a ese layout de la instalación le incorporamos el diseño de manejo de materiales y concluimos en la planificación de la producción. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí va todo bien, pero no siempre pasa así, y cuando alguien ve, por ejemplo, el diseño de manejo, del sistema de manejo de materiales, que hay algo que no le cierra, lo tiene que volver y comenzar otra vez hacia atrás. Así que es interactivo y es bastante lento de alguna manera. ¿Y qué estamos viendo siempre? Espacios estancos. Nunca tenemos una visión tan global. Pero normalmente las empresas estaban acostumbradas a trabajar así. Y creo que en la mayoría de los lugares todos trabajaban así, incluso uno veía siempre oficinitas, una al lado de otra. En el enfoque integrado, se trabaja todos al mismo tiempo, en forma concurrente, ¿sí? Entonces es mucho más rápido, se consiguen resultados muchos mejores, ¿por qué? Porque tenemos una gran interacción en el mismo tiempo de todos los que están confluyendo en ese diseño de la instalación. Con visiones diferentes, con puntos de vista diferentes, pero que hacen ¿a qué? A enriquecer el producto final en ese instante. No tenemos que estar esperando llegar al final para volver e ir enriqueciéndolo. Lo hacemos en ese momento. Uno diría, listo, al enfoque secuencial no lo usamos nunca más, usamos siempre el enfoque integrado. Y no es así. Porque no todas las empresas, ni no todas las cabezas de las personas que integran las empresas están de alguna manera utilizando o preparadas para utilizar el enfoque integrado. ¿Por qué? Y porque hay que ser bastante amplio, hay que saber escuchar al otro, se deben perder los egos que uno puede tener en una empresa, los años que uno hace está trabajando en un lugar y hay alguien nuevo que se pone al lado y le está dando otro tipo de sugerencias. Hay un montón de cosas, es decir, somos personas, las personas en algunos momentos somos medio complicados. Al tenerlos todos juntos, interactuando, hay veces que no es tan simple conformar esos grupos de trabajo. Pero en los momentos en donde se consigue conformar esos equipos de trabajo bien, que sean
realmente un equipo, que se entiendan, que sepan ya cuáles son cada uno de sus tiempos, siempre es mucho mejor trabajar con enfoque integrado que con enfoque secuencial. No hay dudas que de a poco siempre se va a ir utilizando mucho más el integrado, ¿sí? Porque es lo que uno necesita. Se entiende eso, se ve. Tipos de layout. Bien. Yo no los quiero aburrir tanto con todo esto. Por ahí, si ustedes quieren, pregúntenme algo sobre cada una de estas. Y yo les puedo ir respondiendo. A ver. ¿Quieren preguntarme por ahí algo? ¿Les pudieron dar una lectura previa a esto? Profe, Sí. yo tengo una sola duda. Vale. Qué bueno, qué bueno, suerte que tenga una sola duda. no, por ahora, pero yo soy estudiante de ingeniería y la estoy haciendo computativa. Ajá. Y nada, me surgió la duda de si los P&ID también son layout. ¿Si los? P&ID, lo de Piping and Tube No. Diagram. Esos son diagramas ingenieriles. Y dentro de los diagramas ingenieriles vos tenés el P más I, que tiene que ver con el piping, es decir, cañería, accesorio, and instrument, ¿sí? Los instrumentos. Estos son diagramas que apoyan a lo que vos tenés en un layout. El layout es un plano. Y en ese plano nosotros vamos a distribuir todos los equipos, pero aparecen todos, porque necesito colocar todos los equipos. Y aparecen los equipos primarios, los equipos secundarios, los equipos si tengo alguno para... Porque en algunos casos yo tengo que asegurar desarrollo continuo, digamos, del proceso, entonces tal vez tengo que tener dos equipos, aunque esté utilizando uno, pero para asegurar continuidad necesito dos, deben estar los dos. Si se trabaja en paralelo o en forma alternativa, un filtro que es discontinuo, entonces necesito dos, uno mientras está trabajando, el otro se está limpiando, debo colocar los dos. Y a ese plano y diagrama, que es el más importante, que tiene que ver con el layout, se le suman otros que me dan mayor información de algunas cuestiones en particular, como pueden ser el piping, como pueden ser los unifilares que tienen que ver con la toma de potencia, es decir, por dónde va la energía en toda la planta, pueden ser los esquemas de estructuras, es decir, planos de estructuras de aquellos equipos que tienen que estar soportados sobre alguna estructura, de fundaciones, porque debo instalar equipos que tal vez son pesados y tienen mucho movimiento en algunos cimientos importantes con su estructura, entonces eso también. Es decir, nosotros tenemos un flow sheet, que es un esquema general, y de ese flow sheet para llegar al layout, que es el particular de nuestra empresa, tenemos en el medio un montón de otros diagramas que nos ayudan a tener mayor información
y no ponerlo todo en el layout porque sería imposible de reconocer cada uno de esos datos, ¿sí? Entonces, no es que es parte del layout, sino que suma como una fuente de información a nuestra planta, ¿sí? Sí, profe, se entendió, perfecto. Gracias. Profe, Sí, yo tengo una duda. dale. ¿Cómo se evalúa el impacto de, por ejemplo, dos diseños de layout distintos? ¿Se podría hacer con simulación? Sí, ustedes lo van a ir viendo. Normalmente se hacen se llegan a esos 2 o 3 alternativas con algoritmos. Entonces lo que uno busca es ver, por ejemplo, aquellos, si vos ya tenés los dos, quién tiene mayor recorrido para un determinado material, cuáles son aquellos que necesitan mayor tiempo para ejecutar alguna determinada operación, cómo se consigue tener, tal vez tenés una mejor visión dentro de la planta, pero necesitas mayor espacio y ese mayor espacio implica mayor inversión. Y esa mayor inversión tenés que jugarla con los costos que puedes tener de traslado ahí dentro o de los costos de posibles accidentes. Lo mismo ocurre si vas a un almacén, es decir, vos en función de, te lo hago en el almacén porque es lo más chico, es decir, vos tenés un depósito, trabajás en un depósito. Dependiendo de las características del equipamiento que utilizás para hacer el depósito, es la forma en que vas a necesitar ese layout y es el tipo de costos asociados que vas a tener para ese almacén, los costos que tienen que ver con la construcción, los costos que tienen que ver con el normal desenvolvimiento de ese almacén. Entonces, claro que tenés posibilidades de evaluar esas alternativas y esas alternativas las vas a evaluar de manera diferente a cómo lo construiste. Es decir, cuando uno llega al diseño, ¿qué vas planteando? Por ejemplo, minimizar los traslados. Listo, minimizar los traslados. Ahora, para minimizar los traslados, repercutís en una mayor inversión a lo mejor de equipamiento. Bueno, lo que hay que hacer es empezar a ver esas alternativas. Pongo más dinero aquí, hoy, en una inversión, y después pongo menos en un mantenimiento o en una operación normal. Y así es como lo vas evaluando. Claro. Gracias. Porque sí, esto tiene, ¿se acuerdan? Se lo decíamos los otros días el lunes. Tiene que ver mucho, muy criterioso esto. Es decir, cada uno mientras va viendo lo que está haciendo, va generando criterio, la experiencia, y entonces va sumando posibilidades de discernir qué utilizar y qué no. Por eso lo importante en esto no es tanto ir a buscar un número, porque ese número lo conseguimos en el papel. Y es muy distinto el número que consiguen en el papel a lo que van a conseguir cuando está funcionando la empresa. Y eso tiene que ver también con el lugar donde la van a ubicar. Es decir, es totalmente diferente si una empresa la instalamos aquí en Santa Fe, a esa misma empresa, con esa misma distribución, con ese mismo equipamiento, lo hacemos en Catamarca o lo hacemos en Alemania. ¿Por qué? Porque cambia totalmente la cultura de las personas que van a trabajar, de la capacitación que tienen las personas que van a trabajar y de aquellas que le van a hacer el mantenimiento a la industria. Nosotros podemos colocar y hacer el diseño para una empresa que sea de alta tecnología
pero a lo mejor después no tenemos los recursos para que, no recursos económicos, ¿sí? Los recursos de capital humano, digamos, para que no hagan el mantenimiento de ese tipo de industrias. Entonces a lo mejor no nos sirve. Y va a variar muchísimo en el layout también. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, y por eso les decía que para cada lugar hay una solución diferente, no es una solita. Se me fue. Yo quería ir acá. Yo los escucho si necesitan algo. Porque esto es todo medio lo mismo. Esto sí es importante, ¿eh? Los puntos para tomar, para tener en cuenta en la toma de decisión. Es decir, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Cómo se lo va a producir? ¿Cuándo se va a fabricar? ¿Cuánto de cada producto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y dónde? Esas son preguntas fundamentales que nos van a ir guiando a nosotros en los puntos cuando tenemos que tomar decisiones al momento de ir definiendo características de ese layout. Cuando vayamos completando o teniendo las respuestas de cada uno de estos, es como cuando le vamos a ir dando forma a nuestra planta. Y darle forma a nuestra planta implica ese layout. El layout general de la empresa, donde yo les decía dónde vamos a poner la planta propiamente dicha de procesos, dónde va a estar la entrada y salida de productos, dónde estarán los almacenes. Seguramente tendremos que instalar controles de calidad, el laboratorio debe estar en un determinado lugar, la administración, la balanza, dónde va a entrar y salir los camiones con las materias primas y los productos. Es decir, hay lugares en donde, por ejemplo, fueron creciendo, pero primero a lo mejor no tenían un plan para poder llevar adelante esa futurabilidad del proyecto. ¿Y qué han hecho? Se han expandido como pudieron. Entonces van consiguiendo un terreno en otro lado y hay que llevar el camión a tal lado para pesarlo y después volverlo a la planta que descargue, se lo vuelve para ver la tara, se lo trae otra vez para cargar el producto y se pierde muchísimo tiempo. Entonces a lo mejor en lugar de descargar en una mañana todo lo que tiene que necesitar para la producción, necesito una mañana y mitad de la tarde, y eso me hace perder mucho tiempo, y tengo posibilidad de que dando tanta vuelta tengo que tener personal que me cuide donde está mi planta de proceso y otro donde está mi planta del pesaje, es decir, la balanza, y a lo mejor tengo en otro lugar mi planta de tratamiento de efluentes, y eso empieza a generarse problemas, digamos. Entonces son problemas económicos y además problemas operativos. Y esas son las cuestiones que uno debe tener presente al momento de ir llevando adelante el diseño. Obviamente hay veces que no lo puedo tener en cuenta al momento uno, porque cuando arrancamos con un galpón que estaba en un determinado lugar y ya está, es esto o nada. Entonces, ¿qué hace uno? Se incorpora ahí y después ve cómo va creciendo. Pero en algún momento eso lo tenemos que rectificar, porque si vamos creciendo tanto es porque la empresa va bien, y entonces, bueno, nos sentaremos a pensar muy seriamente cómo hacemos un proyecto bien pensado, con una tasa de futurabilidad determinada y proyectamos al futuro.
Por eso yo también hay veces que le digo a mis alumnos, es decir, nosotros estudiamos mucho, vemos cosas en los libros, hay profesores como yo, a lo mejor me siento acá y digo, no, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y uno va a una industria y ve cosas que no se hicieron como nos dijeron. Y eso que se hayan hecho como de otra manera, no quiere decir que las personas que lo hicieron son unos descerebrados o que no estudiaron o estudiaron mal. No, no, no. Es simplemente que debe haber algún porqué. Es el porqué, seguramente está por lo que le conté recién. Es decir, hay veces que uno necesita hacer algo con lo que tiene y luego va a ir tratando de rectificar o ir acomodando las cosas. Algunas veces se pueden, otras no. Entonces, cuando uno va a visitar una planta o va a hacer un asesoramiento o lo que fuese, no vayan directamente a decir esto está mal, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? No, no, seguramente hay algo por el cual se hizo. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, ¿sí? Obtención de la información. Esto sí que está bueno, porque yo necesito diseñar algo y para diseñar algo necesito información. Si yo tengo buena información, seguramente voy a tener buenos resultados, pero si tengo mala información, parto de datos malos y va a ser medio complicado que tenga buenos resultados. Así que la toma de información, esa obtención, es importantísima. En esto yo también siempre cuento algo. Yo hace unos años atrás me llamaron para hacer un asesoramiento porque había algo que no funcionaba bien en una empresa. Que tenían manejo de materiales dentro, así producían caramelos pasta dura en un lugar, caramelos pasta blanda, caramelos duros, caramelos blandos en otros lados. Eran dos plantas separadas así, en un mismo complejo. Y en la planta de caramelos duros era como que le faltaba producción, es decir, entraba más materia prima de lo que salía producto. Y en la producción de caramelos duros existe una parte en donde se hace el almíbar, digamos, de alguna manera. Se cocina el azúcar con los demás ingredientes, se genera la pasta, digamos. ¿Y qué pasaba? No se sabía qué, pero si era como para que salga 100, siempre salía 80, 85. Entonces se están robando las cosas, hay algo que se está perdiendo, está entrando menos y yo creo que está entrando más como materia prima, se me está evaporando en algún lugar. Entonces empiezan esas cosas que uno no entiende por qué ocurren. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes buscan información, ¿a dónde van a buscar información? Normalmente a las planillas. Como acá, se puede producir tantos números de partes, puedo conseguir datos de algún montaje, datos históricos de tal producción, entonces yo con eso puedo llevar adelante una proyección. Hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, y ya van a ver por qué les digo que es importante esto, en el proceso entra glucosa, entraba, se calienta eso, se genera en la cocina, lo que llaman ellos, una evaporación hasta que esa glucosa, más el azúcar que se agrega y demás, genera la pasta para después llevar al caramelo duro. ¿Y qué es lo que ocurre? Se producía menos. Entonces pensaban hasta que se evaporaba el azúcar, digamos. Imposible, ¿estamos? Lo que se evapora siempre es agua, no se puede evaporar azúcar. Así que eso se debe desterrar. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, yo me acuerdo, no sabía para dónde ir porque realmente no encontraba los datos estos.
Me fui a la mañana temprano que descargaban el camión que venía de Tucumán con glucosa para ver si por diferencia de temperatura me lo bajaban por volumen y entonces me estaban bajando menos de los que después incorporaba a la cocina, entonces por ahí tenía una diferencia a lo mejor en un balance de masa que se hacía por volumen y en realidad se tenía que hacer por peso, tampoco. Y haciéndose uno amigo de los que trabajan ahí, porque además uno como no era de la empresa no había tanto problema. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Se acuerdan? Yo les dije, había una planta de... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Hay, profe. yo les decía, una planta que producía estos caramelos duros y otra caramelos blandos. Entonces siempre en las producciones hay un scrap, ¿sí? Y ese scrap puede ser constante o puede ser a veces al inicio de cada uno de los trabajos. Es decir, hay reprocesos que me pueden servir en una planta o a veces que no. Esta gente, ¿qué pasaba? Ponía en funcionamiento esta planta de caramelos duros y como estaban trabajando mal en algunas máquinas, en lugar de hacer el mantenimiento de las máquinas, lo que hacían era ese reproceso que debían hacer, es decir, tardaban más tiempo en ponerlo en óptimas condiciones de trabajo que el que debería ser. Entonces quedaba más cantidad de productos semi-elaborados, que no eran caramelos, que no servían para poner otra vez en la punta de donde inicia el proceso, sino que lo llevaban a todos juntos con carritos a la planta de caramelos blandos. Entonces por eso ocurría que me faltaba materia prima y se producía menos. Pero nadie se fijó que en la de caramelos blandos se producía más de lo que entraba, porque estancamente se estaba trabajando o se hacía ese balance de masas en una planta y no en las dos en general. Entonces donde estaba el problema era en la de planta de caramelos duros y se veía ahí. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué nadie lo decía? Porque si yo en una planilla tengo que poner que debo reprocesar tal cosa, es casi como decir a todos abiertamente, me estoy equivocando, me equivoco, me equivoco, me equivoco. Entonces en lugar de producir de esos 10, 2 o 1 que iba al reproceso, iban 3. Entonces antes de que me dijesen a mí algo, operario, mirá, esto está funcionando mal, hay algo que está funcionando mal, ¿qué hacían? No lo informaban y lo mandaban a la otra planta. Si uno plantea esas situaciones y toma los datos de esa situación, y seguramente íbamos a tener cuestiones erróneas en la definición. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde se toman los datos, qué datos utilizo y cuál es la veracidad de esos datos. Si yo tengo datos buenos, voy a obtener resultados buenos. Si tengo datos inciertos y no sé qué tan buenos serán mis resultados. Y las personas no son máquinas y no te ponen a veces todo lo que deberían poner. Y a lo mejor no pasaba nada, pero antes que decir me equivoqué, no lo ponían. Y estuvieron así como un mes y pico teniendo problemas, dando vuelta, porque había un problema de mantenimiento de equipamiento y no de mala utilización de equipos. ¿Se entiende? Entonces, un problema se traslada a otro problema y genera inconvenientes mayúsculos en otro que tiene que ver con la planificación de la producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Así que ojo con dónde vamos a buscar datos. Debemos estar muy seguros, sobre todo cuando nosotros, como ingenieros, ¿qué vamos a hacer cuando terminemos un informe o hagamos un desarrollo de algo? Lo firmamos. Así que para firmar algo tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo.
como cuando ustedes se reciban, no van a firmar nada, y porque arriba van a poner, y me lo dijo Mario en la clase de diseño, esto es así. Ah, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar a una enciclopedia algo y van a poner, aunque sea lo mismo, van a decir, está escrito en tal enciclopedia y van a poner el capítulo, la página. ¿Por qué? Porque le da respaldo. Y en todo deben hacer eso. Debemos generar datos buenos que nos den respaldo, porque después va a ir nuestra firma, digamos. Nosotros nos terminamos siendo responsables de lo que estamos haciendo. Bien, de esta placa, ¿hay alguna duda? ¿Paso? Vamos pasando. Y se terminó, por eso era la última placa. Bien. Soy todo oído, chicos. ¿Una pregunta? Profe, yo tengo una pregunta Sí. del principio. Cuando hablamos de la composición de las instalaciones, La composición de... habíamos dicho que los equipos de las instalaciones, Ajá, sí. los equipos hacía referencia a la tecnología Ujú. que podía ser del proceso o de equipamiento. Sí. Equipamiento. La de equipamiento, ¿a qué se refería? Bien. Es decir, vos, en una instalación estamos de acuerdo, ¿sí? Está conformado por personas, por la estructura edilicia, los materiales que vas a poner en juego para llevar adelante la producción y el equipamiento. El equipamiento es todo lo que tiene que ver con aquellas instalaciones o equipos que puedan llevar adelante las transformaciones que necesitamos para producir, ¿verdad? Yo lo que les decía es que ese equipamiento tiene que ver fundamentalmente con tecnología, es decir, todo lo que se vuelca o termina en un equipo es tecnología. Ahora, esa tecnología puede ser de distintas maneras, por eso hablábamos de tecnología de equipamiento. Hay algunas tecnologías que son más avanzadas que otras. Hay algunas que requieren más mano de obra y otras que utilizan menos mano de obra. Lo que nosotros buscamos es ver cuál es la más adecuada para nuestro proyecto, es decir, para nuestra planificación, para nuestra instalación. Ese equipamiento puede variar en cuestiones de capacidad de producción. Hay veces que yo no utilizo el mismo equipo y la misma manera de llevar adelante la transformación si produzco 10 o produzco 1000. No quiere decir que si yo produzco 10, el de 1000 es 100 veces más grande el equipo. No, tal vez es un equipo diferente. Un ejemplo muy simple. Si hacemos alfajores o pizzas, si hacemos una o una docenita de alfajores, tal vez con el horno de casa nos alcanza. Ahora, si queremos hacer 100 docenas de alfajores o 1000 docenas de alfajores,
No vamos a poner 1000 hornos de cocinas caseras, así de domésticas. ¿Qué vamos a tener? Un horno diferente, será un horno continuo. Tendrá un horno en donde haya una cinta transportada adentro y le demos el tiempo de residencia dentro del horno, que se cocine y será continuo. Ese es lo que yo les planteo, la diferencia de equipamiento, y es la tecnología del equipamiento. El proceso es lo mismo, tengo que hacer el cocimiento de las tapitas para el alfajor, pero en uno lo hago en un horno chico, discontinuo, y en el otro necesito un horno continuo. Y ahí es donde están las diferencias. Bien, bien, gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Quedó bastante claro, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí. No sé ni qué hora es, las 5. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por ser la primera vez, ya, si no tiene más dudas, dejamos aquí esto. Nos veríamos el lunes. El lunes les preparo algunas cositas más que quiero reforzar sobre algún tema de esto y comenzamos con, bueno, terminamos con esto, con algunas cosas que quiero que revisemos y ya entonces el lunes, no, el jueves que viene arrancaríamos con el otro tema que es de manejo de materiales, ¿sí? Así que si no tienen más preguntas, los libero porque soy bueno y nos estaríamos viendo el lunes. Pero, Bueno, pero por favor no se queden con nada de preguntas ahora, ¿sí? Bueno. Y si no, el lunes, al principio, me hacen las preguntas de lo de hoy. Dale, gracias, profe. Bueno. Gracias. Hasta el lunes. A ustedes, Buenísimo, hasta luego. gracias. Gracias igualmente. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos.